Desde 1995, Pollería Corralito se pone al servicio de todas las familias, compartiendo su exquisito pollo a la brasa y parrillas, preparado con los más selectos ingredientes y elaborado por expertos en el arte culinario. Gracias a la acogida del público y confianza de nuestros clientes, esta cadena cuenta con más de 50 sucursales en Lima y provincias. Ven y disfruta de la tradición y el sabor de Pollería Corralito, donde encontrarás ambientes acogedores y podrás pasar momentos agradables junto a tu familia y amigos. Recreo turístico Gema. Pasa los mejores momentos con la familia o amigos y disfruta de las piscinas con toboganes. Contamos con bungalows ubicados en nuestra impresionante piscina bar. Y para divertirte, Coco Bongo, la discoteca de moda. Además, juegos infantiles, puente colgante, campos deportivos y restaurante. Ven y encuentra un lugar lleno de magia y naturaleza. Recreo turístico Gema, en el kilómetro 455, Panamericana Norte, Guadalupito. Buenas tardes y bienvenidos a Conéctate con Mayra Álvarez. Iniciamos este programa saludando a nuestros auspiciadores. Sabes que si tienes dolor por las comisiones y gastos de mantenimiento tan altos que pagas, eso se acabó con Caja Piura. Abre tu nueva cuenta Live de Caja Piura, el alivio inmediato a esas comisiones que te cobran en todos lados. Elimina el dolor de las comisiones y mantenimientos. Úsalas sin costo en nuestros canales digitales. Agentes Caja Piura, Cajeros Piura Cash, Agentes Cashnet y en nuestra aplicación y web. Caja Piura. Juntos podemos mejorar la vida de las personas. También agradecemos a nuestro auspiciador Pollería El Corralito. Sabes que si a esta hora te provoca un pollo a la brasa, que ya es hora de almuerzo y quieres comer algo rico, Pollería El Corralito. Desde 1995, Pollería Corralito se pone al servicio de sus clientes con su exquisito pollo a la brasa y parrillas preparado con los más altos ingredientes y preparados por expertos en el arte culinario, con más de 50 sucursales en todo el país. Ven y disfruta de la tradición y el sabor de Pollería El Corralito. Los mejores pollos a la brasa solo están en Pollería El Corralito. ¿Quieres darte un gustito? Anda en cualquiera de estas 50 sucursales que vas a ser atendido de manera especial. La mejor atención, la mejor calidad y el mejor sabor. Tradición de todas maneras en este rico pollo a la brasa Corralito. Bien, presentamos a nuestra invitada en este programa, no sin antes lamentar y solidarizarnos con lo que viene pasando en IRTP. La verdad que es inconcebible los despidos que se vienen dando a la prensa, a los periodistas, que se siente de cierta manera incómodo el gobierno por las preguntas o porque no creen o no consideran que están del lado del gobierno. No olvidemos que TV Perú, no olvidemos que Radio Nacional son parte de medios de comunicación del Estado, mas no del gobierno. Señora Dina Boluarte, no es su canal, no es de usted, no tienen que ir pegado a lo que a usted le gusta o que hagan las preguntas que usted considere. Es un canal objetivo, totalmente objetivo y que es del Estado, de todos los peruanos. Señora Dina Boluarte, hay que explicarle un poco más eso y hay que explicarle un poquito más a la presidenta
de IRTP, que es la señora Ninoska Chandía. Le pregunté a nuestra invitada, ella es Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, si estaba en la capacidad la señora Ninoska Chandía de estar en este cargo tan importante. Definitivamente no está, es más, pidió su renuncia, y si la pidió es porque se está viendo abusos totalmente, se está viendo despidos injustificados, se les están haciendo contratos por 15 días de una manera de presionarlos a que vayan de acuerdo a lo que dice el gobierno, a favorecer a la presidenta Dina Boluarte, a quedarse callados, a no ser objetivos. Es decir, están yendo en contra de sus principios, de su ética y moral, de todos los periodistas que trabajan en estos medios de comunicación. Es lamentable ver la confusión que tiene la presidenta Dina Boluarte. Hemos visto algunos canales pegados al gobierno, pero definitivamente este canal es del Estado y no del gobierno. Eso lo tiene que tener muy claro la presidenta de la República, Dina Boluarte, y esperemos que no estén más amedrentando a periodistas que solo hacen su trabajo, que incluso muchos de ellos por publicar o por comentar en sus redes sociales también son despedidos. La verdad que es lamentable y vergonzoso ver la incapacidad de la presidenta Ninoska Chandía para poder manejar esta gran cadena de comunicación que es del Estado. Vamos a ver esta entrevista, lo que exigió y lo que pidió la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez. De verdad que vamos a escucharlo porque también nos indigna a todos. Bien, nos encontramos con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. ¿Cómo estás, Zuliana? Buenas tardes, gracias por estar en Conéctate con Mayra. ¿Qué tal, Mayra? Siempre un gusto estar en contacto. Muchísimas gracias. Yo quiero empezar por la primera pregunta, y esto es muy preocupante porque de acá quiero iniciar la entrevista que me has concedido dar. ¿Existe libertad de prensa? ¿Estamos en un país democrático? ¿Nos sentimos en una dictadura como prensa? ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación en la que estamos atravesando los medios de comunicación y los periodistas? Bueno, probablemente una de las mayores disyuntivas de lo que hemos vivido en los últimos meses es definir en qué estamos, ¿no? Me han preguntado, de hecho, muchas veces algunos colegas que vienen a la sede de la Asociación de Periodistas, oye, ¿qué hay en Perú, no? Una democracia de baja intensidad, una dictadura, ¿cómo pueden contextualizar? Una confusión de gobierno y de Estado. Sí, yo creo que quizás, Mayra, y nosotros a varias misiones internacionales con las que nos hemos reunido en los últimos meses, les hemos dicho que si tendríamos que ser absolutamente objetivos para describir el momento que está viviendo el país, podríamos decir que estamos siendo gobernados por un régimen autoritario con flagrantes violaciones de derechos humanos. Y las violaciones de derechos humanos no las señalamos nosotros, lo señalan informes de entidades con un crédito máximo. Totalmente. Como son la Comisión Interamericana, sí, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que por más que la señora Boluarte haya querido desacreditar, porque pareciera que se quiere desacreditar una instancia cuando se dice, no, es una ONG, ¿no? Human Rights Watch y Amnistía Internacional, pero por supuesto, tiene un respeto único que no tiene ningún interés político como para transgiversar la situación que se encuentra en realidad del país. Porque se juega en su prestigio, ¿no? Totalmente. Son organizaciones de dimensión internacional. ¿Con quién transarían para tergiversar un informe, Totalmente, ¿no? Lo que han hecho es venir, reunirse con actores múltiples. De hecho, con ambas organizaciones nosotros hemos tenido ocasión de reunirnos y les hemos presentado el informe que tenemos, sustentado con data, ¿no? Creo que con evidencias. Una de las cosas en las que más nos hemos cuidado en todo este periodo es en mantener un protocolo bien claro de registro de ataques a periodistas, ¿no? Desde el 7 de diciembre hasta hoy nosotros hemos registrado en el contexto y exclusivamente en el contexto de la cobertura de la crisis política y social. En estas protestas. Sí, hemos registrado 183 ataques a periodistas. ¿Y quién defiende esos derechos, como todas las personas que supuestamente debemos ser defendidos por parte del gobierno, por parte de los ministerios del Interior, de Defensa, si son ellos mismos que han sido los que han atacado? Sí, a ver, en el caso de los periodistas, nosotros podemos decir de manera probada que más del 60% de agresiones y ataques son responsabilidad de las fuerzas del orden, ¿no? En mayor parte de la policía no se salva el ejército, de hecho hay varios casos mandato de gobierno en los que el ejército está involucrado.
y en los que probablemente el caso más grave, en los que están involucrados ejército y policía, es el del fotoperiodista de la agencia EFE, Aldair Mejía, que estuvo 2 meses imposibilitado de volver a su trabajo porque le había impactado un perdigón en la pierna derecha y luego, más allá de lo que esa situación Haciendo pudo su representar, trabajo. sí, tomando registro de lo que estaba ocurriendo, que eran Hubo un violaciones momento de donde derechos la policía humanos. no podía ver prácticamente a la prensa ni a los periodistas, eran enemigos de ellos simplemente porque evidenciaban los hechos que ellos estaban haciendo. Para nosotros lo más grave es que los periodistas y los fotoperiodistas han sido blancos deliberados. O sea, que las Lamentable. agresiones no han sido porque digas, mira, en medio del tumulto y la protesta Que le cayó, cayó o fue algo. o no sé, o fue una situación aislada, ¿no? El Exacto. caso de 1 o 2 efectivos. No, No. tenemos el caso de Paola Ugaz, que Sí. también salió ella un día a reportear. Imagínate que también fue violentada por propios policías. O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el respeto al derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad del trabajo que hacen los periodistas? A mí lo que me parece más grave del caso de Paola Ugaz, y se lo he contado a varias misiones, porque creo que es algo que a uno como periodista le impacta mucho, ¿no? Es que Claro. cuando le ocurre esto, nosotros tomamos contacto inmediato con ella para saber en qué circunstancias se había dado y poder darle la difusión a una agresión más que se Claro. sumaba a las que ya habíamos denunciado. Y Paola en ese momento nos dice, lo peor que pude hacer en la vida fue sacar mi credencial de prensa, Sí. ¿no? Exacto. Y eso es terrible Tuvo que para un saltar periodista. prácticamente Sí, la sí. anécdota que ella cuenta, que tuvo que saltar, encontró a una persona que la ayudó porque ella estaba con los nervios de punta, porque en vez de que la policía la resguarde, era la policía que prácticamente estaba atentando, como tú dices, y tienes toda la razón, eran blancos los periodistas. Es que uno dice, a ver, un periodista siempre siente que en está coberturas en protegido. las que hay alto riesgo, es lógico que en una Exacto. cobertura hay un riesgo considerable, la credencial de prensa se convierte de alguna forma Una en tu defensa. pase a salvo, ¿no? Exacto. Tú dices, soy prensa, ¿no? No soy ninguno de los actores que están en la escena del conflicto, soy quien está Exacto. registrando, y más bien lo que puedo registrar, por ejemplo, me voy a poner un escenario distinto, ¿no? Si quienes atacaran a las fuerzas del orden fueran los manifestantes o gente que se infiltra en la movilización, la policía debería ser la más empeñada en que el periodista registre, porque en su momento podrían decir, ya ven, los que se infiltraron nos atacaron, o sea, ¿por qué le temes a que un periodista registre? Porque saben lo que ha pasado, Claro. exactamente, y por eso iniciaba la pregunta, ¿existe democracia y libertad de expresión, libertad de prensa en el país o estamos en una dictadura? Porque más parece eso, ¿no? A ver, creo que nuestra ya débil democracia, recordemos que en Perú hemos tenido 4 años con 6 presidentes, ¿no? Pero no se ha visto esto No, anteriormente. pero por eso lo digo, o sea, nosotros ya venimos de una democracia bastante debilitada. Debilitada, que esto lo tumba Exacto. totalmente. Una democracia debilitada, pero en la que no se veían situaciones ataque, como las ¿no? que vemos ahora. No solo el ataque deliberado a periodistas, que es grave porque el periodista es el que toma Así registro de las violaciones a derechos humanos que podrían producirse en el contexto de protestas, sino la toma de las instituciones, ¿no? Definitivamente. Y hablando un poquito sobre ese tema, hemos visto la situación en la que está pasando IRTP, la purga de estos jóvenes trabajadores que vienen haciendo de manera objetiva su trabajo, teniendo en cuenta que este canal es del Estado, más no del gobierno, que están confundiendo, están de cierta manera violando no todos sus derechos. Son despidos injustificables. ¿Cómo defendemos, cómo apoyamos, cómo nos unimos a este gremio que está siendo golpeado prácticamente por el gobierno, confundiendo un canal o un medio del Estado? Sin duda, y nosotros desde la Asociación de Periodistas lo hemos dicho de manera reiterada, ¿no? Si bien es cierto, todos los gobiernos siempre se han querido tomar como un botín el Instituto Nacional de Radio y Televisión, porque creo que en eso hay que ser francos, no es la Exacto. primera vez que un gobierno lo intenta, pero nunca lo había hecho en estas dimensiones. O sea, ¿no? siempre ha habido como intento, pero Sí, el concretarse... han habido despidos que los hemos denunciado en su Exacto. momento bajo la misma modalidad, porque eso hay que decirlo. Exacto. A partir de esto, de lo que estamos de viviendo... todos los gobiernos y de lo que tú has sido también parte de, ¿cuál consideras que es lo peor que ha pasado? Bueno, yo creo que a nivel de gobiernos, de seguro el peor ha sido la época del fujimorismo, ¿no? No tengo duda de eso, a todo nivel, ¿ah? Porque hace algunos días nos decían, oye, esta es la peor época
para la libertad de prensa en la historia del país, y yo decía, probablemente la peor, esta sea la segunda peor, porque la peor fue la época del fujimorismo, tener periodistas desaparecidos, torturados, eso felizmente. Creo que también por la fortaleza que hoy tiene la institucionalidad a nivel del sector, ha podido detener de que puedan pasar. Han habido periodistas detenidos, ojo, en este contexto también, pero se ha logrado que por lo menos 30 horas después recuperen su libertad. Mira lo importante que acabas de decir, Zuliana, porque mencionas del fujimorismo, una bancada que prácticamente en este momento es oficialista del gobierno. ¿Tienen la misma idea o es el mismo manejo que están cometiendo? Porque si me hablas de dos gobiernos, del gobierno del fujimorismo que está atrás de este gobierno prácticamente, y un gobierno que está haciendo exactamente lo mismo que nos espera de aquí en adelante. Bueno, cuando me preguntaba si esto es una dictadura o una democracia, también entre el abanico de posibilidades de respuesta, recordaba que hay muchas instituciones que señalan al tiempo que vivimos como una dictadura parlamentaria. Exacto. ¿No? Entonces, y que se han considerado recientemente, perdóname que te corte, entrevistaba a un congresista y menciona que la bancada de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, se han considerado una bancada democrática. Imagínate la dimensión de la creencia que ellos tienen con la dimensión que tiene el país. No, el sector no puede olvidar nunca que las credenciales democráticas del fujimorismo, las aparentes credenciales democráticas se acaban pronto, ¿no? Y te cito un ejemplo bien claro, nosotros hemos estado más de 40 días batallando para frenar la arremetida de la ley Mordaza. Y para nosotros era bien curioso que una de las bancadas que de manera firme nos decía, no, nosotros hemos votado en contra en la primera votación y vamos a seguir votando en contra en la segunda votación porque nosotros creemos en la libertad de expresión. Yo he tenido ocasión de reunirme con la bancada como presidenta de la ANP para hacerles ver... ¿Con la bancada de Fuerza Popular? Sí, con todas casi. ¿Ya? Me parece que solo dos no tuvimos posibilidad de reunirnos para hacerles ver que elevar las penas por difamación en un país donde el acoso judicial es un problema esencial, es atentatorio a la libertad de expresión y tiene un impacto en la actividad periodística. La mayoría de investigaciones y de cosas concretas se ha dado por la prensa, por los trabajos de investigación que se ha tenido, y eso no se puede frenar ni se puede castigar. Pero te hablaba de Fuerza Popular, especialmente del fujimorismo en particular, porque en todo este proceso para frenar la ley Mordaza, ellos eran como abanderados de decir, no se puede aprobar una ley Mordaza, nosotros somos defensores de la libertad de expresión. Es más, nos llegaron a decir, nosotros vamos a hablar con otras bancadas para convencerlos de que un proyecto así no puede pasar, ¿no? Pero esas credenciales se caen rápido porque semanas después, cuando recordaremos, resurge este tema de Joaquín Ramírez, investigado por la OEA, y si estaba investigado o no estaba investigado, y se empieza a atacar a Clara bonito hasta que tocas exacto. Entonces, una vez que vuelve a ser objeto de algún reportaje o de alguna cosa, algún miembro del fujimorismo, y más si es el caso de Keiko Fujimori, como se dio en esta situación, inmediatamente tenías a todos los voceros del fujimorismo, especialmente la señora Marta Moyano, diciendo hay que denunciar a esta periodista. O sea, se olvidaron que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa. O sea, ellos defienden la libertad de expresión siempre y cuando no sean ellos, no choquen con ellos o no se metan con sus propios intereses. Correcto. La verdad que esto es lamentable y esto a nosotros nos apena muchísimo. Pero dentro de lo que venimos viendo es el caso de RTP, como te mencionaba, Ninosca Chandía. ¿Cuál es la capacidad que ella tiene para poder dirigir algo tan importante que lo está transversando para darle forma a en medio de gobierno en vez de Estado? Bueno, es triste e indignante lo que está pasando con el Instituto de Radio y Televisión. Primero porque la señora Chandía no reúne el perfil, y no hablo del perfil solo profesional, para asumir una responsabilidad como la presidencia del Instituto de Radio y Televisión. Ella ha sido una persona que ha trabajado en la Oficina de Comunicación Estratégica como cabeza e imagen de la Presidencia de la República. O sea, una persona que tiene ese nivel de cercanía, por lo menos si vamos a ser objetivos en el vínculo laboral. La objetividad digo, en la apreciación, ¿no? Si vamos a ser objetivos y decir, no hablar de una relación personal, hablar de la relación laboral. Una persona tan cercana a la Presidenta de la República,
puede ser la cabeza de los medios públicos, cuando tú en los medios públicos hay dos cosas que no puedes hipotecar y que debes garantizar a todas luces, que es la independencia editorial y la autonomía, ¿no? Entonces, nosotros hemos llamado a que lo que está sucediendo ahora debería servir para generar un debate para la reestructuración del Instituto Nacional de Radio y Televisión. ¿Has podido reunirte con la ministra de Cultura? No hemos tenido ocasión. Es más, sé por algunos colegas. Hoy charlaba con una colega del comercio que me dice que después de varios días ha conseguido que la ministra de Cultura le dé declaraciones sobre el tema de IRTP, ¿no? Que no las voy a revelar porque las van a publicar dentro de poco. Pero ellos son muy esquivos para hablar de esos temas y recordemos que la última vez cuando se nombró a Ninoska, antes del nombramiento, me parece que fue cuando renunció el presidente, el último presidente del IRTP y los 3 otros miembros, hace un mes casi, porque esto fue el 1 de junio, abordan a la ministra de Cultura en un acto público y le dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué ellos están renunciando? Y en la carta de renuncia del señor Solari además se da a entender de que hubo algún tipo de injerencia política. Y ella dice, todos los cambios son buenos, ¿no? O sea, como para ni de alguna forma hacer una autocrítica mínima. No hay un mea culpa por parte del gobierno por la actuación que están haciendo. No va a haber un mea culpa, Mayra, porque lo que quieren sin duda es, y me parece que asumen que tienen la concepción de que los canales del Estado son canales propagandísticos del gobierno. Y ese es un error terrible, que ya digo, lo hemos visto en otros mandatos presidenciales y ejecutivos, pero nunca en la intensidad de ahora. Porque hoy se hacen nombramientos como el de la actual presidenta del Instituto de Radio y Televisión, y frente a toda la evidencia de que no está garantizada ni la independencia editorial ni la autonomía, una presidenta que además tenemos conocimiento que se reunió no solo con los gerentes, con los cargos de confianza, se reunió con reporteros y reporteras cuando asumió para decirles que no se preocupen, que no iban a haber cambios a nivel laboral, que la estabilidad estaba garantizada. Y luego lo que tenemos es que a las voces más críticas, ya no hablo de cargos de confianza, hablo de reporteros y reporteras, de conductores de informativos, de gente que ha tenido... probablemente que ha hecho la pregunta incómoda, ¿qué es lo que tiene que hacer un periodista? Zuliana, sino tener una posición diferente a la del gobierno en sus redes. También el caso de Jorge. Dios mío, ¿en qué situación estamos? Pero ¿qué hacer ante esta situación tan, nada democrático, sino tan autoritario que está Bueno, esto el debería gobierno? servir para hacer un debate sobre la reestructuración. Nosotros tenemos entendido que el Consejo de la Prensa Peruana ha presentado un anteproyecto de ley en la que lo primero que hay que cambiar en el IRTP es la forma como se elige a los miembros del directorio. Definitivamente Ninoska tiene que salir del cargo. No, Ninoska tiene que salir, pero también se tiene que reestructurar el Instituto de Radio y Televisión. Porque mientras sea el Ministerio de Cultura quien designa a dedo, por decirlo de alguna forma, porque sí, ya hay TDRs para el cargo, pero que se designa a dedo a quién va a ir a la cabeza del Instituto de Radio y Televisión. Y este instituto sigue dependiendo del Ministerio de Cultura. No nos da ninguna seguridad. Tenemos todo el problema encima con Dina Boluarte y con quien venga, porque siempre hay la intención de sentir que los medios del Estado no pueden criticar al Ejecutivo, se tienen que hacer preguntas suavecitas. Hay un tema de fondo que es el tema laboral de los colegas. No puede ser que el Estado sigue contratando por órdenes de servicio. Hace muy pocas horas teníamos una reunión con algunos corresponsales de TV Perú y nos decían que las órdenes de servicio eran por 15 días. Es como una amenaza. ¿Cómo pueden trabajar personas así que tienen prácticamente esta responsabilidad de que si hablas bien o que si haces mal la pregunta en 15 días, chao? Es terrible y por eso creemos de que hay que reformular la manera como se eligen a los miembros del comité, en este caso del directorio del IRTP, y esa composición, o sea, primero ese mecanismo tiene que ser transparente, ¿no? O sea, los perfiles para esas responsabilidades tienen que ser transparentes. El IRTP no es un cargo en el que un perfil de relaciones públicas te puede asumir esa responsabilidad. El IRTP son medios públicos, necesitas perfiles que estén vinculados, con el gerenciamiento y todo eso, porque es verdad que hay que tener una capacidad gerencial también para ello, pero que tenga una perspectiva de lo que es el trabajo periodístico, que tengan experiencia en la dirección de medios. O sea, esos perfiles son los que se necesitan, pero
pero además de que el comité que vaya a elegir a los miembros del directorio sea un comité plural en el que tenga representación del Estado, pero probablemente a través de entidades que pueden tener mayor autonomía. Exacto. Como puede ser, sé que hoy puede haber mucho cuestionamiento respecto a la cabeza de la Defensoría del Pueblo, pero la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es una institución de que estando fuera del Poder Ejecutivo como tal, porque es una entidad, es un ente público, podría participar junto a otras ¿Se ha organizaciones. pronunciado el defensor del pueblo ante estos despidos? Sobre IRTP, nada. Nada. No, absolutamente nada. No, es preocupante porque... ¿Cómo vinculamos a un defensor del pueblo para que pueda tener alguna injerencia si prácticamente vemos un defensor del pueblo que está alineado al gobierno? Porque no estamos hablando del defensor, Mayra, estamos hablando de la defensoría. La defensoría tiene un equipo que además se mantiene durante muchos años, que ve temas de libertad de expresión. Y es un equipo que ha jugado un papel preponderante en la época, quizás con mayores facilidades para su trabajo en la época de Eliana Rebollar. ¿Han buscado reunirse con el defensor? Hemos tenido una reunión, no la he tenido personalmente, la ha tenido el secretario general del gremio porque estaba fuera del país en el momento que nos convocaron. Pero ha habido una reunión institucional entre el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto, no ha estado el Instituto Prensa y Sociedad, está el Consejo de la Prensa, ha estado la Asociación de Periodistas, el Defensor del Pueblo y la unidad que ve libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo. Y de hecho, tanto el Consejo de la Prensa, que estuvo Rodrigo Salazar en esta reunión, le planteó frontalmente al defensor cuáles eran las preocupaciones de los gremios, ¿no? Y diciéndole que se esperaba que la Defensoría, así como en los últimos años, ha jugado un papel determinante en temas de libertad de expresión, porque en la época más álgida de las protestas estaba la doctora Rebollar frente a la Defensoría. Cada vez que les alcanzábamos alguna denuncia, obviamente documentada, nosotros tenemos protocolos muy rigurosos para esto, diciéndoles han herido a este fotoperiodista de F, o esta reportera de Guayca ha sido atacada, o este fotoperiodista independiente o de prensa extranjera ha sido agredido en una manifestación, la Defensoría de inmediato sacaba aunque sea un tuit, ¿no? Para decir rechazamos el ataque a la prensa en las movilizaciones. Ese equipo que trabaja libertad de expresión sigue en la Defensoría. Es más, nosotros hemos estado este lunes reciente acompañando a Aldair Mejía al Ministerio Público, ha estado la Defensoría del Pueblo, ha estado la Agencia F, la cabeza de la Agencia F, y nosotros como Asociación de Periodistas acompañándolo a las diligencias fiscales en las que están investigando la agresión de la que él fue víctima. Nosotros esperamos de que esa investigación pueda sentar un precedente, por lo menos para que la policía y el ejército sepan que no se puede disparar y no pasa nada. Por lo menos para tomar en cuenta lo que se pueda venir después de este 19 de julio donde se está manifestando una tercera toma de Lima, porque ¿qué se espera? Si ya tenemos antecedentes que prácticamente la policía y las Fuerzas Armadas no defienden a la prensa, ni dan esa seguridad que se requiere. Y lo más terrible, Mayra, para nosotros enero fue el peor mes de agresiones a la prensa. De hecho, además fue el mes donde se decretó los estados de emergencia en casi todo el país. Nosotros sabemos que se decreta estado de emergencia y la policía siente que tiene, y el ejército que tiene mucha más autoridad para poder violentar derechos fundamentales, ¿no? Enero fue un mes terrible en ataques a periodistas. De hecho, fue el mes donde se produjo en Juliaca no solo la agresión a Aldair Mejía, sino también a periodistas de Radio La Decana y Exitosa, que el ejército les decía, nosotros tenemos los vídeos, felizmente ahora todo se graba, y tenemos vídeos donde la policía le dice, después te quejas cuando te disparan en la cabeza, ¿no? La policía le puede decir eso a un periodista, o a alguien que está protestando, en este caso fue un periodista, ¿no? Es que lamentablemente ellos tenían una orden, y venían con una orden, ¿y de dónde viene la responsabilidad? ¿Y dónde están estos temas judiciales que ni siquiera se hace justicia por tantas muertes que hemos tenido, asesinatos? Porque esos han sido asesinatos, El problema, y con pruebas y con todo. El problema es de que en ataques a periodistas, desgraciadamente, la impunidad siempre ha sido el signo, ¿no? No es la primera vez que se ataca a periodistas. Recordemos las manifestaciones del 14N con Merino a la cabeza. Varios casos, pero dos gravísimos, ¿no? El de Alonso Chero del diario El Comercio, a quien le sacaron una canica de vidrio de la espalda en la Clínica Internacional. Una canica que además disparada por la policía. Él vuelve a su casa, empieza a ser acosado. Policías que merodeaban su vivienda.
El otro caso, el de Alonso Balbuena, de Ojo Público, también agredido por la policía. No hay nada de esas investigaciones. ¿Y cuál es el papel del Ministerio Público ante la prensa? A ver, absolutamente, nosotros esperamos que ahora con el caso Aldair pueda haber algún resultado, pero si tengo que evaluarlo pre-caso de Aldair, porque ahora hay que reconocerlo y en eso creo que la honestidad es un buen factor para demostrar que uno es objetivo en la lectura de los hechos. Yo mentiría si digo que la fiscal que ahora está en Derechos Humanos, que ha estado viendo el caso Aldair, no ha sido diligente, ¿no? Ha sido bastante diligente, es más, nos ha permitido estar de observadores al momento de instalar las sesiones. Sabemos por Aldair de que le ha presentado incluso parte de la línea de investigación, diciéndole que están recabando pruebas. Ojo, es la etapa preliminar, ¿no? No sabemos cómo va a terminar esto, pero en la etapa pre-Aldair, nuestras experiencias han sido absolutamente frustrantes, ¿no? Tenemos el 14 de noviembre con 2 investigaciones fiscales, han pasado años y no pasa nada, ¿no? Pero no es solo la Fiscalía, es también Inspectoría de la Policía, porque Inspectoría de la Policía tendría que llevar adelante procesos disciplinarios con quienes, a ver, el Ejército y la policía son instituciones absolutamente jerarquizadas. No hay forma de que un policía esté en una esquina si es que su jefe no lo mandó ahí. No hay forma de que un policía dispare si es que su jefe no le dio orden de que puedan disparar, ¿no? Entonces es una institución jerarquizada. No podemos decir que son 3 loquitos que estaban en una esquina que se vieron desbordados por la movilización. Pero ha pasado eso, Mayra. Y más atrás, porque ojo, esas son cosas de las que no se hablan, ¿no? Nosotros hemos tenido un compañero de Perú 21 hace algunos años, Ramón Atoc, fotoperiodista, a quien perdió la visión del ojo izquierdo cubriendo una movilización en los peajes de Puente Piedra. Es que lo que nadie sabe es que el periodista está inmerso a muchas cosas cuando hace su trabajo y lo único que quiere es ser resguardado, supuestamente enseñas tu carnet y es un aval de seguridad porque no estás siendo parte de, sino estás cumpliendo un trabajo, pero sin embargo, o sea, nadie entiende el trabajo de la prensa que es muchas veces muy sacrificado y que es lo que nos muestra para poder llegar a conclusiones judiciales. Pero además, después de lo de Paolo Ugaz, el carnet de prensa ya no es un aval de seguridad. Al contrario, Mayra, al contrario, exacto. Es terrible. O sea, yo he sabido ir a movilizaciones en condición de periodista y he tenido que quitarme la credencial mirando quién está ahí y luego te vas para otra zona y dices, ahora sí me la pongo. Esa situación es terrible porque sí, también es verdad, y eso hay que decirlo en un sentido muy autocrítico, de que estamos viviendo, o sea, además de los ataques que vienen de todos lados, las arremetidas del Congreso, la Fiscalía que no investiga, el Poder Judicial, la crisis política que acepta tenemos, querellas que no deberían ser aceptadas en el caso de periodistas, casos como el de Llovera, donde el juez, en lugar de declararlo, absolverlo de una querella, prefiere que prescriba. Y a puerta cerrada. Además de todo eso, de hecho lo que también tenemos es una crisis de confianza muy profunda respecto al trabajo de los periodistas. Y una eso crisis es terrible, moral, una crisis es terrible ética, porque en la peor época, de tú me credibilidad. decías, ¿cuál era la peor época para ser periodista? Y yo te decía, bueno, la época de la autocracia fujimorista, porque ahí nos desaparecían, o sea, era otra dimensión, ¿no? Desgraciadamente, Pedro Yauri sigue siendo un periodista en la condición de desaparecido, ojo, ¿no? Y fue desaparecido por el Grupo Colina y nadie que nos esté viendo puede decir, oye, qué subjetividad. No, hay una sentencia judicial contra el Grupo Colina por la desaparición de Pedro Yauri. Lo que pasa es que en ese caso no podemos decir que haya justicia porque el cuerpo no aparece. Y hasta que los miembros del Grupo Colina no digan dónde está el cuerpo de Pedro Yauri, no habrá justicia. Y Exacto. cuando yo acabo de estar con la familia ahora el 24 de junio en Huacho, que se cumplía un año más de la desaparición de Yauri, y varios colegas le preguntaban a la familia, ¿y por qué, si ya están sentenciados los miembros del Grupo Colina, por qué no dicen dónde está enterrado Yauri? Claro. Y la familia dice, porque probablemente en el sitio que está enterrado, lo decía Jacqueline Yauri, mi padre, está en otros más, ¿no?
Wow. O sea, probablemente no solo esté mi padre. Es que desaparecieron muchísimos, Correcto. no solo periodistas, sino que fue lamentable esa época, lamentable, de verdad, es algo triste. Yo te hacía la pregunta sobre la situación del Ministerio Público ante la prensa, porque hay en diferentes regiones del país, y voy a tomar el caso de Olga Minaya, de Hugo González, de la región Ancash, que vienen siendo querellados. Sí, la verdad que, a ver, ahí hay varias cosas, ¿no? En el caso puntual de las querellas, la responsabilidad recae en el Poder Judicial, ¿no? Porque la querella se tramita a través de un juez, va en el caso, en un tema puntual del Poder Judicial. De hecho, nosotros hemos demandado desde la asociación en que tendría que haber un acuerdo plenario de la Corte Suprema para establecer criterios de admisibilidad de las querellas. No puede ser que un político viene y dice, voy a querellar a Mayra, ¿no? Porque lo que dijo no es verdad y daña mi honor y mi buena reputación. Y que esa persona presente la querella ante un juez y un juez no calibre si ese personaje, que además es un funcionario, ¿no? Una autoridad, alguien que tiene una responsabilidad pública, en realidad te está poniendo esa querella para silenciarte, y que lo que tú dijiste es parte del escrutinio público al que están sometidos quienes tienen responsabilidad pública. Entonces ahí para nosotros, de hecho, la Corte Suprema debería trabajar un acuerdo plenario. No vemos que hayan condiciones, hablo en lo que debería ser, para ver los temas de admisibilidad, porque ojo, en los últimos 4 años nosotros tenemos contabilizadas 109 querellas contra periodistas, o sea, 30 por año a nivel nacional. De hecho, el caso de los 2 colegas de Huaraz son casos graves, ¿no? En los que quien te querella, que ha hecho trabajos de investigación. Y quien te querella además, Mayra, en el caso de Olga, es un juez. No, el que te querella, o sea, ¿qué nivel de independencia le vas a pedir a sus otros colegas que tienen que evaluar ese caso, ¿no? Pero en el caso de la Fiscalía hay problemas mayores, ¿no? Nosotros hace algunas semanas tuvimos ocasión de participar junto a Daniel Llovera y el Instituto Prensa y Sociedad con Adriana León en un foro de diálogo entre fiscales y periodistas, ¿no? Fue una conversación muy tensa, ¿eh? Me imagino. Pero nosotros además planteamos de que por lo menos habían 2 cosas, 3 quizás, que eran absolutamente preocupantes desde el gremio. Primero, de que no entendíamos cómo un fiscal puede admitir, y ha pasado con Graciela Tiburcio, quien trabajaba en ese momento en Huayca, que a quien la denunciaron por ejercicio ilegal de la profesión. En Perú no existe el ejercicio ilegal de la profesión para el caso de periodismo, porque hay un fallo del Tribunal Constitucional que dice que a ti no te pueden exigir ni título ni colegiatura para ejercer en Perú, que el ejercicio periodístico se sustenta en un derecho fundamental, que es el de la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo un fiscal te va a aceptar una denuncia de esa naturaleza? Eso no te deberían ni siquiera abrir investigación preliminar. Totalmente. Bueno, Graciela Tiburcio le inició al señor Víctor Quijada, ex candidato al Congreso por el Partido Nacionalista Peruano, entre otros procesos en los que la denuncia de delitos informáticos y demás cosas que son inadmisibles. ¿Cómo un fiscal va a abrir procesos por esas causas, no? Y hablo del caso de Graciela, pero han habido también casos en regiones donde algunas autoridades han denunciado periodistas por ejercicio ilegal de la profesión. Eso no existe. Entonces, no lo primero existe, pero creo que los fiscales desconocen muchísimo o hacen mal su trabajo o simplemente se dirigen por algún interés político, porque no podemos entender tanto desconocimiento. Bueno, eso fue lo primero que les dijimos. O sea, ustedes deberían tener directrices claras sobre esto, ni siquiera admitir ese tipo de denuncias. Y lo segundo es el tema del secreto profesional. Para nosotros eso es absolutamente preocupante, que tengamos contabilizados en el último año más de 6 casos de fiscales que les han pedido a periodistas revelar las fuentes. Y una de ellas es la fiscal Patricia Benavides, que también ha pedido revelar las fuentes. Pero no se ha leído la Constitución. O sea, el secreto profesional tiene resguardo constitucional. Hay un fallo del Tribunal Constitucional que habla del secreto profesional en el caso específico de los periodistas. El secreto profesional en el caso de los periodistas aplica justamente para la identidad de quien le proporciona la información, porque en nuestro caso, a diferencia del secreto profesional en la medicina... No sé si recuerdas, recientemente la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó a 2 periodistas de un diario que le revelen, ¿no? este secreto profesional, si no iban a ser multados, iban a ser procesados. Y a ver, el caso de los cuellos blancos, ¿no? Totalmente. Todos nos acordamos
del fiscal entrando a la sede de IDL Reporteros para exigirles que digan quién les había dado los famosos audios que revelaron el mayor caso de corrupción de los últimos tiempos en el sistema de justicia, ¿no? Se debe hacer respetar definitivamente el secreto profesional, los derechos de los periodistas. ¿Qué va a hacer la ANP últimamente o en estos días, o qué actividades tienen para poder tocar un poco más y tener un poco de defensa dentro de esta situación tan crítica que no es nada democrático en la que nos encontramos? Bueno, nosotros estamos permanentemente actuando en primera línea en defensa de nuestros colegas, ¿no? Nosotros desde el 7 de diciembre, y eso sigue activo y probablemente va a tener mucho trabajo de cara al 19 de julio, pero nosotros tenemos un observatorio justamente para observar la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión cada vez que se activan movilizaciones en el país, ¿no? Desgraciadamente son circunstancias en las que registramos muchos casos. ¿Se piensa reunir con el ministro del Interior previa a esta movilización del 19 de julio para de repente llegar a acuerdos de defensa a los periodistas y no a ataques? Desgraciadamente nosotros vemos pocas condiciones para mantener una reunión con el titular del Interior, y lo señalo con mucha precisión a partir de una iniciativa surgida justamente por el ministro del Interior. A que tenían que tener una claro, distancia. la última vez sí que se produjeron la mayor cantidad de agresiones en el marco de movilizaciones, el Ministerio del Interior planteó un protocolo para periodistas, exacto, para periodistas en la cobertura de movilizaciones, ¿no? Ese protocolo que decía, le decía al periodista, tú te vas a parar aquí, exacto, porque si tú no te paras aquí yo no y tú te sales de este círculo, ya no es mi problema si te agreden. Eso no te puede decir un policía. Definitivamente, la prensa o el periodista va a buscar la nota de todas Pero además maneras, porque el Estado no nos hace un favor cuidándonos. Mayra, es su obligación. Hay obligaciones en el sistema interamericano que dicen que el Estado tiene que garantizar la seguridad de los periodistas, y eso no depende de si se paró dentro del círculo como si fuera un círculo de sismos, claro, ¿no? O si te saliste del círculo, ¿no? Y eso me hacía recordar mucho en Juliaca, durante los días más tensos en los que había esta intención de la toma del aeropuerto y demás, de que los periodistas saben dónde se tienen que poner en una movilización y saben cómo tomar sus previsiones. Exacto. Para también estar a buen recaudo. Y recuerdo mucho una imagen que también está grabada, en la que un periodista se pone detrás de la policía y empieza a hacer tomas, ¿no? Y un policía gira y le dice, ¿qué haces acá? Vete allá con los manifestantes, que allá está la noticia, ¿no? Entonces la policía ahora nos va a decir dónde está la noticia, ¿no? Entonces, eso es terrible. Y nosotros, la verdad, cuando tuvimos conocimiento de cómo estaban fluyendo esas reuniones con el Ministerio del Interior, decidimos dos cosas, ¿no? Primero, que no habían condiciones para reunirnos con el titular del Interior, porque hasta hoy, Mayra, hasta hoy, o sea, mira el tiempo que ha pasado, desde diciembre, enero y febrero, que se produjeron los peores casos de agresiones a periodistas, y hasta hoy no ha habido ni una declaración del Ministerio del Interior que diga, sí, han habido efectivos policiales involucrados en ataques a periodistas y se está investigando. Claro. O sea, ni siquiera hay, y recordemos... No hay intención de querer no hacer no mea culpa, pero sino reconocer la represión que se Pero además quienes nos ven deben recordar de que las primeras conferencias de la señora Boluarte, las primerísimas, me parece que fue 9, 10 de diciembre, fue en los primeros días después de que había asumido la presidencia por este tema de sucesión. Ella sale en una conferencia de prensa y dice, quiero solidarizarme con los periodistas, me parece que eran de América Televisión, que han sido agredidos por manifestantes, porque habían sido agredidos, y de hecho nosotros también lo condenamos. Claro. Nadie tiene que agredir a un periodista en ejercicio de su actividad. Es que se condena la agresión, venga de donde venga. Correcto, y sin ninguna duda, o sea, sean grupos radicalizados, grupos que se infiltran, o sea, quien está ejerciendo su derecho a la protesta, nadie puede agredir a un periodista. Puedes discrepar de sus coberturas, puedes asumir que están desinformando, ya, claro, pero la agresión no se justifica. Exacto. Y yo recuerdo mucho esa conferencia porque la señora Boluarte dedicó buena parte de la conferencia a decir que se solidarizaba con los periodistas, que este gobierno respetaba la libertad de expresión,
buena parte de la conferencia porque la agresión a estos equipos periodísticos había venido de gente que estaba manifestándose o infiltrada o haciendo ejercicio del derecho a la protesta, pero de hecho nosotros llegamos a denunciar ese caso como corresponde. Nunca le hemos escuchado, y han habido casos graves, Exacto. decir me solidarizo con el fotoperiodista de EFE agredido en Juliaca. Un fotoperiodista 2 meses sin poder volver a su trabajo periodístico. Lástima. Cada vez que ha habido un efectivo policial o la probabilidad que alguien del ejército haya estado inmerso en una agresión a periodistas, ni una palabra, Qué ni pena un la tuit. posición del gobierno, de la presidenta, en este caso Dina Boluarte, para no defender, no de manera igualitaria a los medios de comunicación, a la prensa, que solamente hacen su trabajo más en esas protestas y que informan una realidad que quizá a ella no le convenga. Bueno, porque creo que es innegable de que hay una política clara de intentar garantizar impunidad en todos los casos donde efectivos policiales o militares hayan estado involucrados, ¿no? Cuando uno le habla a la gente de más de 49 muertos en Perú en el contexto de protestas, nadie puede creer que ese gobierno siga en pie, ¿no? Y que no hayan responsables, porque lo peor es que tienes al mismo ministro del Interior, al ministro de Defensa, no pasó nada. Y al mismo premier también. Por eso, Dios pero mío. por lo menos se han visto situaciones en las que cuando han habido casos, y ni siquiera hablo de asesinatos, de violencia, de uso excesivo de la fuerza en una manifestación, por lo menos ruedan las cabezas políticas, ¿no? No, y Rueda hay la una gran cabeza del protección, interior, porque de mucha defensa. protección hay del Poder Legislativo también, que hay una confabulación en protegerse, en cuidarse las espaldas a través de muchos intereses y por encima de la vida de los peruanos, ¿no? Y que esto es lamentable. Porque parecería que la luz verde que les dieron para actuar como actuaron estaba transada a cambio de la impunidad, ¿no? Entonces recordemos que han habido proyectos de ley que no han podido escalar más, lo que no quiere decir que en la nueva legislatura no puedan volver a surgir y escalar, cuasi para limpiar de responsabilidades a las fuerzas del orden en sus actuaciones de protesta social. Definitivamente que eso sería lamentable, porque no hay forma de limpiar algo que ya está muy manchado, muy cuestionado y que todavía no se hace justicia. De verdad, Zuliana, te agradezco mucho por esta entrevista, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir de cerca esta purga que se está dando en IRTP y la verdad que lamentamos muchísimo que se esté atentando en contra incluso de los derechos de los periodistas. No, solidarizarme con mis colegas, lo hemos hecho desde el minuto 1, denunciar no solo esta afectación a la independencia editorial, porque para nosotros es claro que lo que se quiere sacando estas voces incómodas es parametrar las coberturas, pero además denunciar de que este tipo de contratación laboral no puede seguir en los medios públicos, ¿no? Un periodista que además, esto lo quieren a veces, utilizan estas situaciones para intentar disimular despidos, ¿no? Porque te dicen, no, acá lo que pasa es que no le hemos renovado la orden de servicio. Pero no lo Esos son renuevas porque despidos ya, incausados. Dios, o sea, pero no además tienen son despidos injustificados. incausados porque hay un horario, esos periodistas cumplen un horario, tienen un jefe. O sea, se cumplen todos los principios para que tu relación laboral sea clara, no la puedes desnaturalizar diciendo, no, es una orden de servicio que les por 2 o 3 fastidia la meses. objetividad. Sí, yo creo que les molesta de que los periodistas no bajen la cabeza, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, Zuliana, por esta entrevista. Desde 1995, Pollería Corralito se pone al servicio de todas las familias, compartiendo su exquisito pollo a la brasa y parrillas, preparado con los más selectos ingredientes y elaborado por expertos en el arte culinario. Gracias a la acogida del público y confianza de nuestros clientes, esta cadena cuenta con más de 50 sucursales en Lima y provincias.
Ven y disfruta de la tradición y el sabor de Pollería Corralito, donde encontrarás ambientes acogedores y podrás pasar momentos agradables junto a tu familia y amigos. Recreo turístico Gema. Pasa los mejores momentos con la familia o amigos y disfruta de las piscinas con toboganes. Contamos con bungalows ubicados en nuestra impresionante piscina bar. Y para divertirte, Coco Bongo, la discoteca de moda. Además, juegos infantiles, puente colgante, campos deportivos y restaurante. Ven y encuentra un lugar lleno de magia y naturaleza. Recreo turístico Gema, en el kilómetro 455, Panamericana Norte, Guadalupito. Otro gobernador regional que también viene haciendo muy bien las cosas, que viene trabajando por el desarrollo no solo de su región Lambayeque, que también fue afectado por los fenómenos naturales, por el dengue, sino también viene trabajando como presidente de la Mancomunidad Nororiente. Él instaló el día lunes 3 de julio una mesa técnica, ¿no?, con diferentes gobernadores y gobiernos regionales que incluyen esta Mancomunidad Nororiente. La mesa técnica era con perspectiva interregional de infraestructura para trabajar el plan hidráulico interregional y manejo de cuencas hidrográficas, forestación y reforestación sostenible e integral en el ámbito regional. Asimismo, mesa técnica de turismo para desarrollar los circuitos turísticos regionales y finalmente la mesa de transporte y comunicaciones para el corredor vial interregional sobre las vías de comunicación terrestre, aéreas, lacustre del corredor bioceánico del norte y oriente del Perú y el tren de la costa del corredor bioceánico del norte y oriente del Perú. La mesa técnica está presidida por el presidente, como lo mencioné, de la Mancomunidad y gobernador de la región Lambayeque, Jorge Pérez Flores, quien dio la bienvenida a los equipos técnicos de las regiones integrantes de la Mancomunidad Macrorregional. Participaron los funcionarios de infraestructura, transporte y comunicaciones, turismo y comercio, asignados a trabajar los temas de la Mancomunidad. Consejeros regionales también tienen agenda de trabajo. Por su parte, los consejeros regionales delegados participaron también de una mesa técnica para la modificación del decreto legislativo 1252 que regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que permita que la mancomunidad cuente con su OVNI. Igualmente, sobre la modificación de la Ley de Mancomunidad Regional para realizar transferencias directas desde los sectores o fondos de inversión a las comunidades regionales. También sobre la gestión para hacer pliego presupuestal y la asignación de gerentes públicos al staff ejecutivo de la Mancomunidad Regional. Esta cita fue en el Hotel Casa Andina de la región Lambayeque el día lunes 3 de julio a las 9 de la mañana. Se llevó a cabo este encuentro de la Mancomunidad Nororiente. Las regiones que forman parte de esta mancomunidad de la región Amazonas, Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Amazonas, la verdad que a nosotros nos emociona ver que estén impulsando el turismo, que estén invirtiendo en estos corredores turísticos, porque el Perú tiene mucho que ofrecer, pero tiene muchas debilidades en donde se tiene que apuntar, en donde se tiene que trabajar para poder hacer grande estas actividades económicas que sean sostenibles para su propia población, para las regiones y que de cierta manera favorecen totalmente al país. De verdad que estas reuniones que se dan, estas comisiones que forman parte de la mesa técnica presidida por el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, que es presidente también de la Mancomunidad Nororiente, esperemos tenga buenos resultados porque las ideas son magníficas. Esperemos que esto se concrete por el bien
de todas estas regiones y por el bien del país. Nos emociona a nosotros mencionar cómo vienen desarrollando, cómo vienen trabajando los gobernadores regionales. Esperemos seguir nosotros mencionando diferentes actividades de diferentes regiones del país. Necesitamos que los gobernadores regionales ahora den el salto, que ahora figuren, que ahora hagan un buen trabajo, ya que, como lo mencioné el día de ayer, los gobiernos, el gobierno ejecutivo, el gobierno legislativo tienen una gran desaprobación, una baja credibilidad, y el Poder Judicial, pues ustedes sacan sus propias conclusiones si estamos en un país democrático o estamos en un país dictador. Solo ustedes pueden dar la respuesta a ello. Nosotros llegamos al final, agradecemos nuevamente a nuestros auspiciadores. Muchísimas gracias a Recreo Turístico Gema, kilómetro 455. Tienes bungalows, tienes piscina, tienes restaurante, juegos para tus niños, tienes mini zoológico, tienes todo para pasar un buen fin de semana y salir de la rutina un poquito. Está entre la región Ancash y la región La Libertad, kilómetro 455. Muchísimas gracias a Caja Piura. No olvides que Caja Piura te da 0 costos de mantenimiento, te alivia esos dolores de cabeza, no vas a pagar un sol, solamente tienes que acercarte a sus cajeros, a sus agentes de Caja Piura. Muchísimas gracias, Caja Piura, porque juntos podemos mejorar la vida de las personas. Y si quieres deleitarte de un buen almuerzo, una buena cena y pasar un buen momento en un magnífico local y con un buen servicio, sabes que Pollería El Corralito te ofrece todo ello, con la fina y selecta ingredientes, con una buena preparación y con un buen pollo a la brasa. Puedes pasar un momento increíble con tu familia. Pollería El Corralito, pollos y parrilla, tradición y familia. Muchísimas gracias, Pollería El Corralito. Nosotros nos encontramos el día de mañana viernes a las 4 de la tarde. Permiso. Desde 1995, Pollería Corralito se pone al servicio de todas las familias, compartiendo su exquisito pollo a la brasa y parrillas, preparado con los más selectos ingredientes y elaborado por expertos en el arte culinario. Gracias a la acogida del público y confianza de nuestros clientes, esta cadena cuenta con más de 50 sucursales en Lima y provincias. Ven y disfruta de la tradición y el sabor de Pollería Corralito, donde encontrarás ambientes acogedores y podrás pasar momentos agradables junto a tu familia y amigos. Recreo Turístico Gema. Pasa los mejores momentos con la familia o amigos y disfruta de las piscinas con toboganes. Contamos con bungalows ubicados en nuestra impresionante piscina bar. Y para divertirte, Coco Bongo, la discoteca de moda. Además, juegos infantiles, puente colgante, campos deportivos y restaurante. Ven y encuentra un lugar lleno de magia y naturaleza. Recreo Turístico Gema, en el kilómetro 455, Panamericana Norte, Guadalupito.